Perdón. Nehemías 4, del 1 en adelante. Un día de estos el Señor me permitía recibir una enseñanza sobre este capítulo, aunque no vamos a ver lo que yo recibí en la enseñanza, no es igual, sino que el Señor me ponía ver otra parte. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificábamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Padre, te damos gracias esta hora por tu palabra, que tú puedas hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, vemos aquí a un pueblo que está regresando de un cautiverio. Miren, quiero empezar con esto, y es que ¿no se ha dado cuenta usted que hasta que tenemos algún conflicto como familia es que nos unimos? Muchas veces vivimos cada quien nuestras vidas, vivimos cada quien independiente. Si usted, digamos, si un familiar tuvo algún problema, pues bueno, ni modo. Ahí voy a orar por ti para ver cómo salís. ¿Sí? Cosas, dificultades y todo lo demás.
Pero cuando la situación, ya estamos viendo una situación muy delicada, lo que no habíamos hecho por mucho tiempo, lo hacemos, ¿verdad? Nos reunimos y empezamos a ver cómo solucionamos el problema como familia. Y eso lo podemos trasladar pasando de una familia a una comunidad. Amén. Y lo podemos ver dentro de la iglesia. Muchas veces alguna situación difícil, hasta que hay una situación difícil, nos acercamos a ciertas personas, nos unimos. No debería de ser así. Ya en el Señor no deberíamos de ser así. Ya en el Señor deberíamos de ser unidos. Sí, deberíamos de ser hermanos y velar por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, aquí estamos viendo un pueblo que se había unido para reconstruir una ciudad. Fíjese que por qué razón esa ciudad había sido destruida. Sencillo, porque se volvieron contra Jehová. Y viene el Señor y destruye. Amén. Hace pedazos lo que muchos años atrás había costado. ¿Cuántos de nosotros no entendemos o no nos damos cuenta de que para Dios las cosas tienen un límite? Y Dios va a ocupar al impío, al enemigo, al inconverso, para hacernos volver. Pero para hacernos volver en sí. Porque estos fueron sacados de su tierra, fueron llevados cautivos. Mire, cautivos es igual a ser esclavos. No era la primera vez que este pueblo era esclavo. No era la primera vez. En Egipto fueron por 430 años esclavos, sin derecho, sin nada. Y viene el Señor y nos da la oportunidad de empezar a restaurar nuestras vidas. ¿Y qué sucede? En el proceso de la restauración nos volvemos otra vez. Y entonces lo poco que habíamos hecho vuelve a quedar destruido. Así somos nosotros. Empezamos un tiempo bien, y yo lo quiero poner en una forma cronológica, porque lastimosamente muchas veces, como que en estas fechas empezamos a hacer memoria de todo lo que le prometimos al Señor. O no sé si alguno ha pasado revista o revisión, mejor dicho, de cómo comenzamos el año y cómo estamos por terminarlo. ¿Cuántos empezamos en enero con un gran fuego, con un gran entusiasmo, con un gran ánimo? ¿Y hoy cómo estamos? ¿Y hoy cómo vamos a terminar este año? ¿Amén? Entonces, fíjese que ya me va a entender por qué mis palabras. Deme tiempo. Fíjese que aquí dice que Sanbalat y todos los demás hacían escarnio de los judíos. Escarnecedor o escarnecer es, hace poco lo veíamos con los jóvenes, que se burla cruelmente y que humilla a una persona. Eso es escarnecer. Mire, el enemigo lo único que puede hacer a nuestras vidas es burlarse, pero no nos puede tocar, porque si el Señor no lo permite. Pero entonces, ¿por qué las palabras del enemigo hacen efecto en nuestras vidas? ¿Por qué las palabras del enemigo traen temor, traen miedo? ¿Sí? Porque solo puede hablar, no nos puede tocar. Solo nos va a decir, tú no sirves. ¿Cuántos empezamos el año diciendo, voy a cambiar esto, voy a hacer aquello? Y a medida empezaba el año, el enemigo nos decía,
Ya te vistes. Ya ves que no puedes. Ya ves que fue por gusto que hayas ido hoy al culto. Fue por gusto de que hayas puesto peticiones de año nuevo. Amén. Porque el enemigo lo único que va a hacer es señalar nuestras fallas. No va a decirnos lo bien que estamos haciendo las cosas. Me imagino que llegaban estos escarnecedores, estos burladores, y miraban el muro, ¿verdad? Y decían, ahí pusieron mal esa piedra. Pero lo que pone Dios no cae, sino que permanece. Entonces, aquí vemos que Nehemías junto con el pueblo estaban reconstruyendo Jerusalén. Mire, Cristo está reconstruyendo nuestras vidas junto con nosotros. No es alguien más. Es alguien preparado, capacitado, que sabe lo mejor que hay para nuestras vidas. Y entonces por rato se nos olvida que es Dios quien está reconstruyendo nuestras vidas. Mire, estamos empezando de cero y no vamos a hablar solo de lo material, porque de lo material se puede volver a hacer. Si se perdió algo, Dios dice en su palabra que lo puede restituir. Sí, lo material, pero en lo espiritual, ¿cómo estamos? ¿Cómo va nuestra restauración? ¿Será que empezamos poniendo una piedra y será que a los días la volvemos a botar? El Señor quiere restaurar nuestras vidas. Quiere restaurar primero nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma. Amén. El enemigo no quiere que usted y yo reconstruyamos. El enemigo no quiere que lleguemos a la posición o al lugar donde Dios nos quiere poner o donde Dios nos quiere tener. Entonces, para reconstruir nuestras vidas, lo primero que hay que hacer es orar. Eso hizo Nehemías. Oró. Ahí lo vemos en el versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Pero, ¿cuántos de nosotros, en vez de orar, cuando el enemigo nos está burlando de nosotros, lo que hacemos es escucharlo? Darle cabida. Darle paso a que nos diga, es que eres un mal hijo. ¿Por qué? Mire, cuando este pueblo regresaron débiles. Amén. ¿Qué condición tenían en el cautiverio? Ya lo dijimos, esclavos. Probablemente, o como tal vez aquí podemos ver, nosotros ya no somos esclavos. Pero ¿cuántos de nosotros todavía nos sentimos esclavos? ¿Cuántos, porque no tenemos nada, porque no tenemos posesiones, sentimos que no valemos? ¿Cuántos de nosotros el Señor ya nos sacó de esa condición y todavía nos sentimos humillados? Porque el enemigo nos sigue diciendo, es que yo te humillé, es que yo te puse en el suelo, es que yo te hice perder todo. Mira cómo te tuve. Pero muchas veces no nos damos cuenta en la posición en que el Señor ya nos tiene. Entonces probablemente ese pueblo se miraba sin nada. Y el Señor decía, pues lo tienes todo, me tienes a mí. ¿Cuántos de nosotros no tenemos nada y es el momento como para reconstruir nuestras vidas y estamos esperando que las cosas de nuestro alrededor crezcan para nosotros reconstruirlas? Y el Señor dice, no. Primero es reconstruir tu vida. Amén. Entonces, en eso tenemos que ver. La oración va a contrarrestar a todos los pensamientos del enemigo.
nosotros queremos que Dios restaure nuestras vidas, hay que orar. Amén. Entonces, fíjese, los enemigos no pueden hacer nada. Dice ahí que se enojaron y se enfurecieron. Cuando oyeron que habían empezado a restaurar Jerusalén, se enojaron y se enfurecieron. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos da temor que nuestro enemigo se enoje? ¿Cuántos de nosotros, por según lo que vemos, según lo que oímos, así creemos o actuamos? Pero de ahí no pueden pasar. Siempre que querramos restaurar nuestras vidas, habrá uno que no le va a gustar. Habrá uno que siempre va a estar en contra de. Y es algo que nosotros debemos superar. Porque si nosotros no superamos esa parte, entonces nunca vamos a ser restaurados por completo. Yo no estoy diciendo que Dios no haga una obra en nuestras vidas, pero ¿cuántos de nosotros dejamos las obras a medias? El Señor dice que ya no quiere que nos enojemos. Un ejemplo, ya no quiere que nos enojemos. Antes gritábamos, antes aventábamos la puerta, antes hacíamos un montón de cosas. Hoy probablemente no gritemos, no aventemos la puerta, pero solo con nuestra cara es suficiente para saber que mejor no nos dicen nada. Y hemos dejado a medias un proceso. En el proceso de la restauración siempre va a haber escarnio, siempre. Siempre va a haber alguien que se va a querer burlar de usted, siempre va a haber alguien que lo va a querer provocar, siempre. Y es algo que luchaba Nehemías con el pueblo. Mire, no es fácil, ¿sí? No es fácil cuando uno está tratando de cambiar. Siempre el enemigo va a poner a alguien que lo moleste para que uno pierda. ¿Y qué pasa? Explotamos, gritamos y después le decimos: Señor, la primer piedra que había puesto la derribé. Amén. Entonces, nos menospreciarán por quienes somos. No importa cómo seamos, pero el simple hecho de ser cristianos, de ser hijos de Dios, va a haber un menosprecio. Y eso significa una interrupción de nuestra restauración. Me vieron mal, me dijeron tal cosa. ¿Por qué? Porque el enemigo nos quiere ver como débiles todavía. El deseo del enemigo es que no volvamos a adorar. ¿Cómo venimos nosotros cuando nos han menospreciado? ¿Y cómo venimos delante del Señor? Tristes, ¿verdad? Nos dijeron algo, nos hicieron sentir mal, y ya no podemos adorar, ya no podemos levantar nuestras manos, ya no podemos hacer nada, porque me menospreciaron. El enemigo lo que quiere es que su vida y la mía no adore. Y dentro de este adorar está la oración como la adoración. Amén. Porque entonces ya no oramos, ya no levantamos un cántico, ya no expresamos lo que hay en nuestros corazones. Amén. Mire, todas las predicciones van a ser en contra de nosotros. Usted empieza a hacer dieta y usted dice en su casa, en la oficina, que va a hacer dieta. ¿Y qué le dicen? No, si ya vas a ver que ni una semana va a aguantar. Usted empieza a cambiar y dice, no, ya le va a pasar. ¿Por qué? Porque todas las predicciones son en contra de nosotros. Porque para el enemigo siempre va a ser, usted no puede, usted no va a salir de ahí. Ay, usted cree que con orar Dios le va a proveer de todo. Ay, usted cree que con orar va a ser suficiente. Amén. Solo pueden intimidar. Pero ahí es donde nosotros debemos de entender de que
Es una intimidación, nada más. Porque mientras el Señor no diga, como lo hizo con Job, dice, no le van a tocar ni un cabello. Amén. Mire, no nos van a tocar, no pueden. Entonces, ¿para cuántos de nosotros el temor nos interrumpe la restauración? ¿Sí? Entonces, a muchos, con solo decirnos algo que nos intimida, paramos. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué nos intimidan? Ahora, la razón es, ¿por qué permitimos o por qué llega la intimidación a nuestras vidas? Simple. Sucede cuando nosotros estamos apartados o nos hemos empezado a alejar de Dios. Porque dígame, si yo tengo a Dios a la par, ¿usted cree que el enemigo me va a decir algo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cuándo empieza el enemigo a decirme? Cuando yo empiezo ¿a qué? A alejarme. ¿O usted no ha atado las bocas y las mentes en algún lugar? Y usted entra y como que usted se queda espantado o asombrado de que no le dijeron nada. Todo sale bien. No sé si a usted le ha pasado eso. Entonces, cuando no estamos cerca de Dios o enfocados, cualquier dicho o palabra nos puede desmotivar. Qué importante es la oración, porque es una forma de estar cerca de Dios. Amén. Entonces, el menosprecio puede hacer grandes estragos en nuestras vidas. Recuerde que hay enemigos externos como internos, que harán comentarios en contra de nuestra restauración. Siempre va a haber alguien externo o interno que nos va a querer desmotivar. Siempre. Amén. Entonces, el peligro está en aceptar estas palabras de menosprecio. Porque le voy a poner un ejemplo, trivial o como sea, ¿verdad? Y tal vez en el colegio alguna vez nos dijeron, ay, es que vos sos bien feo. Pero mis papás dicen que yo soy el más guapo. Yo como niños, el niño tiene la convicción de que sus padres no le van a mentir. Bueno, en algunos casos. Amén. Pero el Señor no nos miente. Y entonces, ¿por qué muchos de nosotros aceptamos esas palabras de menosprecio? Y ese es el peligro. Y venimos aquí a la iglesia con un decaimiento grande, y el Señor nos habla y nos dice, pero hijo, tú eres especial. Pero el menosprecio nos ha cerrado los oídos. Y el Señor nos dice en su palabra, mira, no se puede levantar nadie contra ti. Y usted, ay sí, pero en el trabajo, o en la oficina, o en la casa, etcétera. Amén. Estando cerca del Señor, ni una palabra de menosprecio va a hacer eco en nuestras vidas. Amén. ¿Sabe por qué? Porque estando cerca del Señor tenemos una ventaja, y es que el Señor siempre nos va a avisar. Aquí quisieron conspirar contra ellos, quisieron atacarlos, quisieron matarlos, quisieron hacer pedazos con ellos, y pudieron. No. La misma gente que estaba con los enemigos, ¿sí?, que dice que eran judíos que estaban en esas zonas, llegaban y les decían, miren, fulanos dicen que quieren hacer esto y que se van a levantar contra ustedes. Entonces el hecho de estar cerca del Señor, el enemigo siempre va a querer conspirar. Amén. Siempre va a haber una conspiración. Mire, su vida y la mía no se libra del ataque, al contrario.
creer que no nos va a pasar nada o creer que no, el enemigo no se va a fijar en nosotros. ¿Cómo no? Se ha fijado en cada uno de nosotros. Pero el problema es que nosotros le demos al enemigo lugar para que se fije en nosotros. Resistir ¿a quién? ¿Y él? Ahí está. ¿Por qué no huye? ¿Por qué no huye? Porque no lo resistimos. Entonces, mire, una cosa yo lo ponía aquí, aunque sus enemigos se odien entre ellos, amén, estos se unen para querer destruirlo. Fulanita de tal parte y menganito de tal parte no se llevan entre ellos y se odian, pero son sus enemigos. Pero para querer acabárselo, ahí sí se unen. ¿O no es así? Pero no se preocupe. Usted y yo tenemos al más grande de nuestro lado. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el poder de la oración? Bueno, el poder de la oración es que nos guarda de día y de noche. Dicen que ellos vigilaban tanto de día y de noche, porque no sabían a qué hora, amén, no sabían a qué hora. Normalmente cualquiera hubiera creído, miren, bueno, van a venir de noche, porque es donde no se ve, donde hay, etcétera. Imagínese pasar todos los días de nuestra vida en la noche con una gran zozobra. Y en el día yo no sé qué me va a pasar, salir de la casa y ir más nervioso y preocupado. Amén. Entonces la oración es nuestra guarda de día y de noche. ¿Por qué Dios permite ese tipo de oración, de situación? Para que volvamos a la oración. Lo que pasa es que a la oración la hemos dejado en un plano no segundo, tercero o cuarto. La oración es, en caso de emergencia, utilícela. ¿O no es así? Si hay un incendio, active la oración, que va a caer agua del cielo. No, no es así. Amén. Entonces, cuando oramos, estamos cubiertos todo el tiempo. Mire, los escarnios hicieron que el pueblo orara. Si usted está pasando por un momento donde hay escarnios, donde hay humillaciones o donde hay burlas, o no, es que el Señor le está diciendo, ora, 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 no hay otra cosa, ora. No va a pasar nada más. No, que mira, Señor, yo ya me leí todos los libros de la Biblia. Ora. Primero ora. Amén. Entonces, los escarnios hicieron que el pueblo confiara en las promesas de Dios. Amén. Se veían en una situación difícil y decían, Señor, tú has dicho que nos vas a guardar. ¿Verdad que ahí sí activamos las promesas de Dios? No, Señor, tú has prometido esto, tú me has dicho que esto, tú... Entonces, las situaciones hacen, como estas, que el pueblo confiara en las promesas de Dios, que el pueblo volviera a orar. Amén. Habrá momentos en los cuales probablemente no tengamos fuerzas, porque como humanos llega un momento en que nos cansamos, nos debilitamos, pero la oración, como la alabanza, la oración como la adoración, la oración como la lectura, van a ser nuestra fortaleza en medio de la dificultad, en medio de la turbación. Amén. Mire, no era fácil la tarea, no era fácil restaurar. Amén. Porque mire, el que sabe de construcción
sabe que donde hubo un cimiento, hay que quitarlo. Amén. Donde hay escombros es más difícil. No es lo mismo que usted llegue a un lugar donde no hay nadie, empiece a abrir un hoyo y empiece a edificar. Pero donde hay escombros, primero hay que limpiar, primero hay que ordenar, primero hay que sacar. Entonces la tarea que tenían esos hombres al principio era ordenar, quitar los escombros, ver dónde estaban las columnas, ver dónde estaban los muros. Amén. No es fácil en nuestras vidas. Tenemos que empezar a restaurar, tenemos que empezar a ordenar, tenemos que empezar a sacar escombros, porque así estaban nuestras vidas en ruinas. Amén. Entonces van a haber momentos en los cuales nos sintamos cansados y tal vez digamos, ya no, Señor, ya no puedo más. Hay momentos en los cuales pensamos que es imposible terminar. ¿O no es así? O que no vamos a concluir el proceso. Pero recuerden, no somos nosotros los que llevamos la restauración. Es Dios. Amén. Nehemías puso vigilancia por todos los lugares de la ciudad, por las partes bajas. Nosotros debemos vigilar todas las cosas, por pequeñas que sean, porque por ahí podemos ser destruidos. Amén. Y es necesario que estemos ocupados en los caminos del Señor, para no tener temor. Mire, mientras nosotros estemos ocupados en el camino del Señor, en la obra del Señor, no va a haber temor en nuestras vidas. No va a haber preocupación, no va a haber nada que nos pueda detener. Amén. Amén. Espero que el Señor nos haya hablado en esto. Amén. ¿Verdad que es importante el restaurar nuestras vidas? Es importante dejarnos guiar. Dios ocupó a Nehemías. Era un copero. No se fije en quién Dios va a ocupar para que también su vida sea restaurada. Es Dios quien va a hacer el proceso, no el hombre. Amén. Y fíjese que en la última parte del 17 al 23 me llama la atención algo. Y dice 17, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Y el 23, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y ahora yo quiero entrar en otra parte, y es, ¿cómo estamos nosotros? Vemos aquí que dice que se tenía la espada. Amén. Estaba el trabajo, porque todos trabajaban. ¿Sí? En lo que unos trabajaban, los otros vigilaban, y en lo que los otros vigilaban, los otros trabajaban. Amén. Entonces aquí menciona tres cosas: espada, trabajo y vestido. Amén. Y lo pongo en ese orden. ¿Por qué espada? Y quiero que me ponga mucha atención. ¿Por qué espada? ¿Cómo está representada ahora la espada? Por la palabra de Dios, por la oración. Amén. El trabajo, nuestro servicio a Dios. Amén. Y nuestro vestido. Usted y yo tenemos una vestimenta de hijos de Dios. Entonces, ¿cómo estamos?
llega un punto en el cual no podemos dar vuelta atrás. ¿Sí? Fíjese que dice ahí que menciona que llegaron a la mitad del muro. Amén. Llegaron a la mitad del muro. Los enemigos creían que no iban a terminar porque el trabajo era difícil. Amén. ¿Restaurar nuestras vidas es fácil o difícil? Difícil. Entonces, usted y yo no podemos dar vuelta atrás. Usted y yo no podemos decir, hasta aquí llego. Pero, ¿cuántos de nosotros ya soltamos la espada? Porque lo primero que soltamos es la espada. ¿Soltamos la oración? Ya congregarnos es bueno, se pudo, bueno, no pude. Ya hay mejores cosas que hacer que congregarnos. Y entonces, cuando soltamos la espada, ¿qué soltamos después? El trabajo, el servicio. No, mire, y le voy a hacer bien claro en esto. No, cuando alguien es sentado, no es porque se quiso, no, es porque nosotros ya soltamos el trabajo. Y ya soltamos la espada. Y estamos a punto de quitarnos el vestido. ¿Cómo estamos? Llegamos a la mitad del camino y ¿qué decimos? Hasta aquí llego. Y el Señor dice, no, sigamos, no, ya no oro, ya no canto, ya no adoro, ya no me postro, ya no elevo mis manos, ya no lloro. ¿Desde cuándo algunos de nosotros ya no nos hemos derramado? Y somos más secos que a saber qué. ¿Cuándo fue la última vez que usted danzó? ¿Cuándo fue la última vez que nos postramos? Porque probablemente soltamos la espada. Y como soltamos el trabajo, y como soltamos el servicio, que es el que nos mantenía. ¿Ah? Sí, no, mire, nos mantenía como una apariencia. Porque estábamos esperando para quitarnos después, ¿qué? El vestido. ¿Y vestirnos de qué? ¿Ah? ¿Qué vestimenta va a ponerse después de quitarse la que Dios le ha dado? ¿Quién lo cubre entonces? ¿Quién lo está cubriendo ahora? Cuando vamos a la mitad viene un pensamiento de que si sigo o me devuelvo. Qué mal estamos. En el Señor no hay lugares para cobardes. Hay para valientes. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros creemos que el Señor nos va a esperar. No se equivoque. No se equivoque. Porque el Señor esperó a Sansón. No lo esperó. Como él no regresó, lo fue a traer. ¿O no lo fue a traer? ¿A quiénes ocupó? Porque si a Sansón no lo van a traer, él no le dice, Señor, perdóname. No les quedaba otra solución, sino que luchar por sus vidas. Hermano, no le queda otra solución que luchar por su vida. Eran ellos o sus enemigos. Entienda, ¿es usted o ellos sus enemigos? Aquí no hay
que tal vez no, de que nos vamos a hacer cheros, no, lo van a matar. Porque el enemigo lo que quiere es matarnos. Si no defendían el muro, perdían todo lo que habían ganado, todo lo que habían logrado. Porque si no cuidamos nuestra vida, un día lo perderemos todo. Todo es todo. En lo espiritual, no jugamos la vida. Nehemías no le aseguró a nadie que no podía suceder algo. A nadie, ninguno de ellos les dijo, miren, aquí no va a pasar nada, aquí va a ser todo bien. A ninguno. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero Él decía, yo voy a estar con ustedes. Entonces, estamos conscientes de que si no luchamos, oiga, se lo quiero decir despacio, estemos conscientes de que si no luchamos, moriremos espiritual y físicamente. Porque el enemigo siempre va a querer desanimarnos para la batalla. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo estamos nosotros? Yo no sé cómo está usted, yo no sé. Yo sé cómo estoy yo delante del Señor. Pero ¿tengo mi espada? ¿Tengo mi trabajo? ¿Tengo mi vestido todavía? Porque le voy a decir algo, ¿sabe qué es lo peligroso? Y en este caso me voy a poner de ejemplo, que yo puedo estar aquí arriba sin las tres cosas. Podemos ministrar sin las tres cosas. Podemos servir sin las tres cosas. Y podemos venir solo a congregarnos sin las tres cosas. Ahora, termino con esto. Esto no es para desanimarnos. No lo tome así, por favor. No es para que usted se desanime. Esto es para que nos veamos. Mire, ¿sabe qué me impresiona en esto? En que todo el pueblo fungía en algo. Si yo no podía edificar, acarreaba o cargaba. Pero ¿a cuántos el Señor a cuántos el Señor nos ha hablado, pero al enemigo nos ha dicho, ya te volviste un inútil? ¿A cuántos el Señor nos ha dicho, ya no sirves? ¿A cuántos el Señor nos ha dicho, el enemigo, ¿a cuántos el enemigo nos ha dicho, como hemos permitido, ¿verdad? Oír su intimidación, y el enemigo nos ha dicho, ¿ves? Fue por gusto. Y el enemigo nos dice, ¿ves que fue por gusto tanto tiempo que te cuidaras? Fue por gusto tanto tiempo de que te congregaras. Fue por gusto tanto tiempo de que fueras ejemplo. Fue por gusto tanto tiempo que sirvieras. Y no es así.
No es así. Usted es un escogido de Dios. Luche por su vida. Usted es un escogido de Dios. No deje que el enemigo le diga lo que él quiera decirle. Usted es un escogido, una escogida de Dios. No permita que nos tenga ahí creyéndonos que no somos capaces. Si usted es un escogido, una escogida de Dios, permanezca. Porque en el proceso de restauración, Dios va a estar con nosotros. Así que le animo, sigamos adelante. No somos perfectos, no importa, no somos perfectos. Pero Dios nos ve perfectos. No somos completos en muchas cosas, pero el Señor nos ve útiles. Recuerde, y que esta noche usted se vaya con eso otra vez. Usted es especial tesoro para Dios. Recuerde, ya no es cautivo, ya no es esclavo. Amén. Mire cómo nos ama Dios, cómo nos bendice. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías oye? Capaz sus enemigos no llegan, pero el pueblo se divide. Mire, esto no se ha terminado. Hay algo bueno para el que persevera, dice su palabra. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Porque ¿cuántos de nosotros hemos permitido que el enemigo haga lo que quiera con nosotros? Recuerde, es un mentiroso. Es un mentiroso. Ya no somos cautivos. Pero de nosotros depende si le permitimos a Dios que nos restaure. Dejémonos restaurar. ¿Usted siente que esto es eterno? No se preocupe, no es eterno, pero permitamos que Dios haga la obra en nuestras vidas. Toda tristeza, todo aquello que ha interrumpido nuestra restauración, dígale: Padre, quiero volver a orar, porque en la oración encontraré las fuerzas que yo necesito. Porque en la oración yo encontraré el sentido a mi vida. Mire,
Permitámosle al Señor que restaure nuestras vidas. Permitámosle al Señor que Él haga el proceso que tiene que hacer. Va a doler, sí, va a doler. Porque hay que quitar los escombros. Va a doler porque hay que quitar esos cimientos que ya no sirven. Pero quedaremos más bellos. Y quedaremos más agradables a sus ojos. Dios quiere formarnos. Dios quiere restaurarnos. Restáuranos, Señor. Y devuélvenos el gozo de tu salvación. Padre, no hay mejor vestido que el que tú das. No hay mejor trabajo que estar en tu obra. Y no hay mejor deleite que buscar en tu palabra. La cautividad a muchos nos amargó el corazón. Pero Dios dice que pondrá un corazón de carne en vez de un corazón de piedra. Dice que enjugará nuestras lágrimas. Dice que dará vida a nuestros huesos. Señor, haz tu obra en nuestras vidas. Haz tu obra en nuestras vidas. Haz tu obra en nuestras vidas. Y cuando estemos listos, llegará ese día, no se preocupe, llegará ese día en que Dios habrá restaurado nuestras vidas. Y el Señor hará grandes cosas con nosotros. Si usted ha perdido la fe, si usted ha perdido la esperanza, no se preocupe. Llegará nuestro día. Llegará nuestro día. Llegará nuestro día. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, trae paz a nuestros corazones. Porque no es fácil. No es fácil este proceso. Duele. Desespera. Gracias, Señor. Gracias, Padre.